Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los corazones de muchos, un tema que despierta curiosidad, pasión y, seamos sinceros, mucho drama. Vamos a hablar de ese amor real entre Mert y Afra y prepárense, porque les traigo revelaciones que no te esperabas. Sí, lo han leído bien. A lo largo de este vídeo vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta pareja, explorando la profundidad de su conexión, analizando los momentos que nos han dejado sin aliento y sobre todo, revelando detalles que quizás se nos han escapado o que nunca imaginamos. Si eres un fanático de Mert y Afra o si simplemente te encanta el romance en el mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos adentremos en todo el chisme jugoso, recuerden, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora y denle a ese botón de suscripción. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al tanto de todas las novedades y exclusivas que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que juntos evocan una química innegable, una conexión que parece trascender la pantalla. Hemos sido testigos de su evolución, de cómo sus miradas se cruzaban en las alfombras rojas, de cómo sus risas se entrelazaban en entrevistas, y de cómo, poco a poco, construyeron un vínculo que muchos consideran genuino, un amor real. Pero, ¿qué significa realmente amor real en el vertiginoso mundo de la fama? ¿Es solo la química en pantalla que se traslada a la vida real? ¿O hay algo más profundo, algo más duradero? Hoy vamos a explorar esa delgada línea entre la ficción y la realidad, entre el personaje público y la persona privada. Hemos visto incontables fotos de ellos juntos, momentos que parecen sacados de una película romántica, paseos por la playa, cenas a la luz de las velas, gestos de ternura y complicidad. Pero, ¿qué hay detrás de esas imágenes perfectas? Hay momentos de duda, de sacrificio, de esos pequeños detalles que hacen que una relación sea verdaderamente sólida. A menudo la presión de los medios, las expectativas de los fans y el ritmo de vida de las celebridades pueden poner a prueba cualquier vínculo. Y Mert y Afra no son la excepción. Hemos investigado a fondo, hemos analizado entrevistas, hemos escuchado rumores y hoy, estoy aquí para compartir con ustedes esas revelaciones que honestamente me dejaron sorprendido. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es la forma en que han manejado su relación desde el principio. En un mundo donde muchas parejas de celebridades parecen gritar su amor a los cuatro vientos desde el primer día, Mert y Afra optaron por un enfoque más discreto, más íntimo. Esto en sí mismo es una señal de madurez y de un deseo de proteger su espacio personal. Y aunque al principio esto pudo generar especulaciones y hasta cierta frustración entre algunos fans ansiosos por detalles, con el tiempo, creo que ha sido una estrategia muy inteligente. Les ha permitido construir una base sólida, lejos del escrutinio constante. Pero ¿cuándo realmente empezó todo? Los rumores iniciales apuntaban a un posible romance durante las grabaciones de aquella serie que los catapultó a la fama. ¿Fue solo trabajo de actor, o las chispas saltaron desde ese momento? Según fuentes cercanas, la atracción era palpable desde los primeros días. Sin embargo, ambos, Mert y Afra, son profesionales muy dedicados y prefirieron mantener una distancia prudencial al principio para no afectar la dinámica de la producción. Era un juego delicado, ¿verdad? Saber cuándo cruzar esa línea sin comprometer el trabajo. Pero al parecer, la conexión era tan fuerte que la tensión romántica en pantalla se sentía genuina porque, en parte, lo era. Y aquí viene una de esas revelaciones que quizás no te esperabas. Se dice que hubo un momento crucial, un punto de inflexión, donde ambos se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá de una simple atracción o una amistad cercana. Este momento, según lo que hemos podido recabar, ocurrió después de un evento público particularmente estresante para ambos. Imaginen la presión, las cámaras, las preguntas incómodas. En medio de todo ese caos, se buscaron el uno al otro y en esa mirada compartida, en ese abrazo silencioso, entendieron que estaban juntos en esto, que se apoyaban mutuamente de una manera única. Fue un entendimiento tácito, una confirmación de que su conexión era real y profunda. Otra revelación interesante tiene que ver con cómo abordan las dificultades. En cualquier relación, por muy perfecta que parezca, existen desafíos. Y la vida de las celebridades está plagada de ellos.
Se dice que Mert y Afra tienen un sistema de comunicación muy abierto y honesto. No evitan las conversaciones difíciles, o que las enfrentan juntos. Han aprendido a escucharse, a comprender las presiones y las demandas de sus respectivas carreras, y a ser un refugio el uno para el otro. Esto es fundamental, especialmente cuando uno está en el ojo del huracán. La capacidad de tener un espacio seguro donde poder ser vulnerable es un tesoro incalculable. Y hablemos de sus familias. En muchas culturas, especialmente en Turquía, la familia juega un papel muy importante en la vida de una pareja. Hemos sido testigos de cómo ambos han integrado a sus seres queridos en sus vidas. Se les ha visto en reuniones familiares, compartiendo momentos de alegría con padres y hermanos. Esto para muchos es un indicador clave de seriedad y de la intención de construir un futuro juntos. No es algo que se haga a la ligera. Mostrarle tu familia a tu pareja y viceversa es un paso significativo en cualquier relación. Y el hecho de que ambas familias parezcan haberlos aceptado y apoyado con calidez es, sin duda, un signo muy positivo. Ahora, para aquellos que analizan cada detalle, se preguntarán, ¿qué papel juegan sus carreras en su relación? Ambos son actores muy exitosos, con agendas apretadas y proyectos constantes. ¿Hay celos profesionales? ¿Hay competencia? La verdad es que si bien es natural que existan ciertas dinámicas, la clave de su éxito parece residir en su admiración mutua. Mert ha hablado públicamente de su admiración por el talento de Afra, y Afra ha elogiado la dedicación y el carisma de Mert. Se apoyan activamente en sus proyectos, celebran sus éxitos y se animan mutuamente a alcanzar nuevas alturas. Esta ausencia de rivalidad, esta celebración conjunta de logros, es una piedra angular de una relación sana y fuerte. Y aquí viene otra revelación que quizás les haga ver las cosas desde otra perspectiva. A pesar de ser figuras públicas, se dice que Mert y Afra valoran enormemente su privacidad. Han aprendido a trazar líneas claras entre su vida profesional y su vida personal. No sienten la necesidad de compartir cada aspecto de su relación con el mundo. Esto les permite cultivar un espacio íntimo donde su amor puede crecer sin las presiones externas. Son conscientes de que la atención mediática puede ser abrumadora, y han desarrollado estrategias para proteger su burbuja de felicidad. Y honestamente creo que esto es algo admirable. En una era de sobreexposición, preservar la intimidad es un acto de amor propio y de amor hacia la pareja. También hemos investigado un poco sobre cómo manejan las críticas y los comentarios negativos en línea. Como mencioné, son figuras públicas y es inevitable que haya gente que opine sobre ellos, a veces de forma constructiva, otras no tanto. Pero se dice que Mert y Afra tienen una especie de escudo emocional. Se centran en las opiniones de las personas que realmente conocen y aman, y no se dejan afectar por el ruido externo. Han aprendido a filtrar la información y a mantener una perspectiva saludable. Esto demuestra una gran fortaleza mental y emocional, cualidades esenciales para cualquier relación, pero especialmente para una que está bajo el microscopio público. Y la pregunta del millón, ¿hay planes de futuro? Bueno, aunque no han hecho anuncios oficiales, las señales son muy alentadoras. Los gestos, las palabras de afecto, la forma en que se apoyan y se miran, todo apunta a una relación que va más allá de un romance pasajero. Se dice que ambos sueñan con construir un futuro juntos, con formar una familia y seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente, el uno al lado del otro. Y esa aspiración compartida es, sin duda, uno de los pilares de un amor que se proyecta hacia el futuro. En resumen, hemos explorado la profundidad de la conexión entre Mert y Afra, desentrañando esas revelaciones que van más allá de lo superficial. Hemos visto cómo su discreción inicial, su comunicación abierta, el apoyo mutuo, la integración familiar, la admiración profesional y la protección de su privacidad son los pilares de lo que parece ser un amor verdaderamente real. No se trata solo de la química en pantalla, sino de una conexión genuina construida sobre el respeto, la comprensión y un profundo afecto. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas revelaciones y que les hayan ofrecido una nueva perspectiva sobre Mert y Afra. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su relación?
Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y revelaciones. Gracias de nuevo por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.